¿La salvación es por medio de las obras o por la gracia de Dios? Bueno, tenemos que ver lo que la Biblia enseña acerca de esto, ¿no? No es lo que nosotros pensamos, lo que nos pueda llegar a parecer a nosotros, sino es por lo que la Biblia enseña. Y acá dice Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo escribe en el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Pablo está diciendo acá claramente que la salvación no es por obras, sino que es por gracias, es por gracia. O sea, la salvación no es por méritos humanos, nadie se puede ganar la salvación. No, la persona más correcta o moralmente buena y correcta no se puede obtener la salvación, no la puede obtener, no la puede ganar. Nadie puede decir, bueno, este se ganó el cielo, como hay a veces escuchamos, ¿no? Que alguien hace algo bueno y dicen, me gané el cielo, o fulano se ganó el cielo. Eso está mal, ¿no? Está mal porque todas las personas hemos pecado, todos somos pecadores. Y dice que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Entonces, la paga, lo que merecemos, es la muerte. Dice, pero más el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, Dios no nos da lo que merecemos. Nosotros merecemos la muerte, no solo la muerte física merecemos por nuestros pecados, sino que merecemos la muerte eterna. Es la segunda muerte que habla en Apocalipsis 20, cuando ahí Juan habla del juicio del gran trono blanco, que aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida, los que no fueron salvos, serán lanzados al lago de fuego, dice, y esta es la segunda muerte. Esa es la separación eterna de Dios, definitiva, ¿no? Todo aquel que ha rechazado la gracia de Dios y ha querido salvarse por sus méritos, engañado por el diablo, porque aquellos que quieren y que piensan que la salvación es por sus méritos, sus obras, o su bondad, o su perseverancia, bueno, el diablo los tiene engañado y van rumbo al infierno, rumbo al lago de fuego, ¿no? Y lamentablemente, bueno, Satanás los engaña, ¿no? Haciéndole creer que por su suficiencia, sus méritos, sus obras, pueden alcanzar la salvación y ganarse la salvación o el cielo, ¿no? Pero nosotros, como dice también Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, absolutamente todos, no algunos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos somos transgresores de la ley de Dios. Todos hemos transgredido los mandamientos de Dios, absolutamente todos, y somos culpables. Y Dios, como es un juez justo, no puede tener por inocente al culpable. Por más buenas obras que hagamos, Dios no puede decir, bueno, te justifico, te declaro inocente porque hiciste buenas obras, te declaro inocente. No, no, no puede hacer eso Dios, porque Dios es justo. Y lo mismo pasa con un condenado a muerte, una persona que cometió un delito, no puede ir al juez y decirle, bueno, déjeme hacer algunas buenas obras, entonces me deja en libertad. No puede hacer eso el juez. Si el juez es justo, tiene que darle lo que merece. ¿Cuánto más Dios, no? No puede él declarar un inocente al que es culpable. Y todos nosotros somos culpables. Entonces, ¿qué hizo Dios en su misericordia, en su amor? Bueno, en su misericordia Dios y en su amor, Él dejó las glorias eternas. Y vino a este mundo, se humanó, tomó forma humana y dio su vida. Él mismo pagó, él mismo se hizo cargo y él mismo llevó esa sentencia de muerte. Nuestra sentencia de muerte la llevó él en la cruz. Jesucristo, el Dios hecho hombre, él tomó nuestro lugar y nuestra sentencia de muerte fue sobre él. Él fue condenado en nuestro lugar. Él recibió la ira de Dios por nuestros pecados. Él cargó con todos nuestros pecados ahí en la cruz. Entonces, uno tiene que comprender esto, porque el Evangelio, que es la buena noticia, pero también tiene la mala noticia. La mala noticia es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos hemos pecado y merecemos el castigo, merecemos el infierno. Esta es la mala noticia, que también tenemos que aceptarla, ¿no? Para poder recibir recién la buena noticia. Y la buena noticia es que
Jesucristo tomó nuestro lugar, Él pagó, Él cargó con todos nuestros pecados, Él se hizo cargo de esa, por eso la Biblia dice que Él murió por nuestras transgresiones. ¿Cuál transgresiones? Nosotros transgredimos los mandamientos de Dios. La ley y los mandamientos de Dios somos transgresores de esos mandamientos y somos culpables delante de Dios. Pero Jesús, Él tomó nuestro lugar. Él murió como si Él hubiese transgredido los mandamientos cuando Él fue perfecto, sin pecado. Por eso solamente Él podía hacer esa obra y consumar esa obra en la cruz. Solamente Él lo podía hacer porque era sin pecado, ¿no? Entonces, de esta forma somos salvos. Cuando perdemos la esperanza y la confianza en nosotros mismos y la depositamos en un Salvador perfecto, como lo es el Señor Jesucristo. También Tito 3:5 dice Pablo que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. No nos salvó por nuestras obras de justicia que pudiéramos haber hecho, buenas obras, méritos humanos, no, para nada, sino por su misericordia, simplemente por su gracia. Somos salvos gratuitamente por la gracia de Dios, ¿no? Entonces tenemos que entender esto. Y hay personas que dicen, bueno, pero la salvación se puede perder, ¿no? Si la salvación se perdiera, entonces quiere decir que hay que ganársela. Porque si decimos, no, pues si yo pierdo la salvación, si se puede perder la salvación, entonces tengo que hacer algo para ganármela, para no perderla, ¿no? Tengo que perseverar, hacer esto, lo otro, ¿no? Pero no, fíjense que el apóstol Pablo, él le escribe a los Gálatas y él dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Lejos, lejos esté de mí gloriarme, sino solo en el sacrificio perfecto que hizo Cristo en mi lugar, dice Pablo, ¿no? O sea, Pablo tenía de qué gloriarse, sí, fue el gran apóstol Pablo, él trabajó más que todos los demás apóstoles, lo va a decir en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, él dice, yo he trabajado más que todos, ¿no? Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces Pablo, él tendría de qué gloriarse, claro, pero el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino solo en la cruz, en el sacrificio perfecto que Jesús hizo. Decir que la salvación se puede perder o pensar que podemos ganar la salvación es pensar de que Jesús no es suficiente, de que tengo que ayudarle, tengo que hacer algo más, algo tengo que hacer por Jesús. No, 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 no es un Salvador perfecto, es un Salvador inútil, no, para nada. Jesús es un Salvador perfecto, único y suficiente. Él es suficiente, ¿no? Los Gálatas estaban siendo engañados también, pensando de que, bueno, que tenían que hacer algo más, guardar la ley, circuncidarse, ¿no? Y Pablo le dice, no, dice, estoy persuadido, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del Evangelio de Cristo, de la gracia de Cristo. No es que haya otro, dice, pero hay algunos que lo han pervertido el Evangelio, dice. Y si aún viniera un ángel del cielo y predicase un Evangelio diferente, que el que hemos predicado sea anatema, dice, sea maldito, dice Pablo, ¿no? Entonces, este es el Evangelio de la gracia de Dios, que Cristo es suficiente. No hace falta más nada para agregarle a la salvación perfecta que Él consumó en la cruz y que al tercer día Él resucitó entre los muertos con poder y gloria y ahora Él está allí sentado a la diestra del Padre, ¿no? Bueno, preparando un lugar para cada uno de aquellos que hemos creído en Él, ¿no? Y Él vendrá a buscar también a aquellos que han puesto su confianza en Él, ¿no? Pero entonces, vemos acá entonces que la salvación, si no es por obra, pero sí es para buenas obras. Acá en el versículo 10 va a seguir diciendo Pablo, de Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el 9 dice, no somos salvos por obras, para que nadie se lo ríe, sino para buenas obras, porque somos hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, Pablo dice que, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora el que es salvo, ahora es una nueva creación de Dios, es una nueva criatura en este mundo, ha nacido de nuevo, ya no ama el pecado, ahora quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso Juan también, en primera de Juan, Juan va a decir que el que ha nacido de Dios no practica el pecado,
¿Qué quiere decir no practica el pecado? Quiere decir que ya no se deleita en el pecado, no ama el pecado. El cristiano ahora, si peca, se siente mal, se siente sucio, porque el Espíritu Santo le hace ver que está mal, porque ahora el Espíritu mora en él y le muestra que está sucio, ¿no? Como el salmista, ¿no? Que cuando en el Salmo 51 David había pecado, ¿no? Y eso que era un hombre conforme al corazón de Dios, y el salmista dice: contra ti, solo contra ti he pecado, Dios, lávame más y más de mi maldad. ¿Qué había perdido David? La salvación no. David había perdido el disfrute de la comunión con Dios. Y eso es lo que perdemos cuando caemos en pecado, el que es salvo, el creyente. Perdemos ese disfrute de la comunión con Dios, se interrumpe. Pero cuando el Espíritu nos muestra inmediatamente, ¿no?, que hemos hecho mal y confesamos rápidamente el pecado, ¿no? Y Dios nos limpia de todo pecado, ¿no? Nos limpia de todo pecado, de toda maldad, como dice la palabra, y la comunión con Dios se restaura y podemos disfrutar de su comunión nuevamente, ¿no? Que es lo más maravilloso que hay, ¿no? De estar en comunión con Dios todo el tiempo, ¿no? El pecado no debe ser un impedimento para que disfrutemos de su comunión con Dios todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos hace, el Espíritu Santo es lo que nos muestra, nos redarguye de pecado. ¿A quién redarguye de pecado el Espíritu Santo? Al salvo, al que es salvo. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros para siempre, como dice el Señor, está con nosotros siempre, mora en nosotros para siempre, es Él el que nos redarguye de pecado. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, o si iría, bueno, ¿quién no sería el que nos redarguye de pecado si Él no estuviera? No, pero Él está morando todo el tiempo en nosotros, hasta el fin de nuestra carrera cristiana, y Él es el que nos redarguye de pecado todo el tiempo y nos muestra qué es lo que es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Entonces, para concluir, ¿no? Entonces, ¿somos salvos por medio de las obras o por medio de la gracia de Dios? Bueno, la Biblia es clara, somos salvos por la gracia de Dios. Y ahora para aquel que está en Cristo ya no hay más condenación, como dice Romanos 8.1, dice que de modo, dice, ahora pues el que está en Cristo Jesús ya no hay más condenación. Para aquel que está en Cristo Jesús ya no hay más condenación. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Romanos también 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos justificados, justificados por medio de la fe, justificados. Ahora ya no hay más condenación, hemos sido declarados inocentes. Y como dice también el mismo Señor Jesús en San Juan capítulo 5, versículo 24, dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, el que cree en mí ya tiene la vida eterna, dice Jesús. La tiene. Y si es eterna, no es temporal. No se puede perder, es eterna. Entonces, dice, y no vendrá condenación. Habla de esa condenación de que habla Juan en Apocalipsis 20, ¿no? El creyente ya no va a ir a ese juicio de condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Ya ha sido justificado, declarado inocente por la gracia de Dios, gratuitamente. Entonces, ahora el creyente, eh, la característica de un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo es no practicar el pecado, no deleitarse en el pecado. Y es hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anden esas buenas obras. Este video que estoy haciendo yo, hace 2 meses no tenía pensado hacerlo, no se me pasó por la cabeza hacerlo, pero ya Dios tenía preparada esta obra de antemano para que yo lo haga, ¿no? Entonces, Dios tiene preparado para aquellos que han creído en Él, Dios tiene preparadas obras para que andemos en esas buenas obras, ¿no? Así que eso es lo que estaba diciendo acá el apóstol Pablo. Pablo dice que no somos salvos por obras, sino para buenas obras. No es al revés, no es que somos salvos por obras, no, somos salvos por medio de la fe, por gracia, para buenas obras. Y el que es salvo hace buenas obras, ¿eh? Ahora busca hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es maravilloso. Esto es maravilloso cuando entendemos la gracia de Dios, el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Espero que
aquel que ha llegado hasta aquí viendo el video le haya gustado, ¿no? Y bueno, y que me ponga me gusta para que la palabra de Dios siga corriendo y muchos puedan llegar al conocimiento, la verdad.